Profesor, ¿cómo ve a la mujer peruana en estos tiempos? Bueno, yo veo a las mujeres peruanas porque creo que en realidad no hay solo un tipo de mujer, ¿no? En el Perú somos diversas mujeres y diversas identidades femeninas construidas a lo largo, fundamentalmente, de los últimos 40 o 50 años, ¿no? Yo diría que las mujeres hemos avanzado considerablemente, no porque nos hayan regalado o concedido, sino porque hemos conquistado derechos desde mujeres en soledad, luchando aisladamente, y también aquellas que pertenecen a los movimientos feministas, ¿no? Entonces creo que hay avances en el campo de la participación política, la sexualidad, la autonomía, la economía, la inserción en el mundo laboral y educativo, pero todavía quedan algunos reductos de opresión o de sujeción, ¿no? Que tenemos que ir cambiando, y que de repente la discriminación y la opresión se ha hecho más sofisticada, ¿no? Más difícil de detectar, ya no es tan burda como antes, entonces hay todavía, pero es más difícil de cambiar esas formas de opresión. ¿Y qué debe hacer la sociedad para trabajar? ¿Cómo debe trabajar para lograr esta equidad de género? Bueno, en principio la sociedad tendría que aceptar, y todos tendríamos que estar conscientes, que las mujeres somos la mitad de la población o un poquito más, ¿no? Y que no es posible que esa mitad de la población viva en las condiciones en que viven, sobre todo las mujeres rurales, las mujeres trabajadoras del hogar, que no tienen todos sus derechos reconocidos, ¿no? Entonces hay que aceptar que somos parte de esa sociedad y que el reconocimiento y el ejercicio de nuestros derechos favorece el desarrollo de toda la sociedad, ¿no? Una mujer que se educa, una mujer que trabaja, una mujer que produce, es un motor en realidad, no solo en su familia, en su comunidad, sino en el país en el conjunto, ¿no? Las mujeres tenemos mucho que aportar, pero para poder aportar necesitamos también vivir en mejores condiciones, ¿no? O sea, no solamente que tenemos trabajo, educación, etcétera, sino que tenemos que lograr redistribuir dentro de casa el trabajo doméstico, y que el trabajo doméstico se considere trabajo, ¿no? Hoy en día las mujeres trabajan en el Perú 3 horas más que los varones en el trabajo doméstico no remunerado, cada día. O sea, trabajamos a la semana 21 horas más que los varones. Entonces las mujeres están cansadas, hay un impacto de su salud mental, hay muchas exigencias, ¿no? Uno tiene que ser la superwoman porque además todo tienes que hacerlo bien, y eso está teniendo consecuencias, ¿no? Además de todo el tema del cuerpo y la esclavitud de la moda, que también es muy fuerte, ¿no? A veces nos hemos liberado de los hombres y hemos caído en otras opresiones. Y hablando de opresiones, ¿cuánto daño hacen los estereotipos impuestos a las mujeres por décadas, siglos, que arrastran hasta ahora? Bueno, los estereotipos son profundamente nocivos, ¿no? Porque en realidad no solamente en el caso de las mujeres, sino en cualquier otro grupo o colectivo que también se le adjudiquen esos estereotipos, porque en realidad uno empieza a vivir o a desarrollar su vida actuando, ¿no? Desarrollando o viviendo los guiones que otros han escrito para ti, ¿no? Es como si otros escribieran un libreto y te dicen: usted mujer tiene que ser así, asá, ¿no? Usted niña no se salga de acá, no se ría mucho, no se voltee para allá, no camine por allá, etcétera, ¿no? Usted si es negro tiene que ser hipersexualizado, tiene que ser así, asá. Entonces, constriñen las tremendas potencialidades que tenemos las personas. Las personas somos diversas y podemos aportar de distintas maneras, pero si existen estos estereotipos, lo que hacen es constreñir tu libertad y tu capacidad de crear y de dar y de aportar en una sociedad, ¿no? Y en síntesis, ¿cuál considera que son las 3 principales cosas que están haciendo mal la sociedad en torno a la igualdad de género? En torno a la igualdad de género, yo creo que en principio es reconocer, les cuesta mucho todavía reconocer el tema de la autonomía y la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Hemos avanzado en el campo reproductivo, pero no en la sexualidad, ¿no? Eso es por un lado. La otra es el tema de la violencia, ¿no? Todavía es marcadamente una sociedad violenta hacia las mujeres en todas sus expresiones de violencia de género, ¿no? Y está también el tema de la escasa participación política, ¿no? Si bien hemos avanzado, son apenas algunas mujeres las que están en el poder político, ¿no? Entonces son 3 dimensiones fundamentales para la vida de las mujeres. Justamente hablando de eso, hace 4 meses el Foro Económico Mundial publicó un estudio en donde que indica que las mujeres peruanas presentan una de las peores oportunidades de desarrollo en el país, en Latinoamérica. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que sí, eso tiene que ver también con el contexto país. O sea, si bien como país hemos crecido económicamente, sin embargo, cuando tú miras en términos de igualdad de género, hemos retrocedido, ¿no? Hemos disminuido, estamos más atrás. O sea, hay más igualdad, hay más dinero, sí, hay desigualdad económica y hay desigualdad de género. Es decir, más mujeres estamos en el mercado laboral, pero con peores condiciones de trabajo, con menos derechos,
¿no? Economía del cuidado prácticamente no existe, mujeres seguimos haciéndonos cargo casi en solitario de nuestros hijos, de nuestros padres ancianos, cualquier enfermo que haya en la familia, todo eso se recarga sobre nosotras, ¿no? Eso restringe nuestras oportunidades. Y por el tema que te mencionaba hace un momento, si las mujeres en ese país trabajan cada día 3 horas más que los varones en el trabajo doméstico no remunerado, ese dato es desde los 12 años. Entonces, desde los 12 años, tú vas construyendo, en realidad, niñas o mujeres con menores oportunidades que los varones, ¿no? Entre tú y yo, tú tienes 3 horas, tú me debes 3 horas todos los días. Tú tienes 3 horas más que yo para hacer lo que te plazca. Eso es lo que te plazca, puede ser estudiar, prepararte mejor, trabajar más a fondo, irte al partido político, ¿no? Mientras yo tengo 3 horas menos que tú. O, de lo contrario, tengo que dormir menos horas para poder estar igual que tú, ¿no? Entonces, hay menores oportunidades por las condiciones también en las que está el país y porque no se acepta todavía que muchas de las vulneraciones que tienen que ver con nuestros derechos son un problema de la sociedad, no son el problema de las mujeres. ¿Y cómo podemos hacer para que las mujeres indígenas, amazónicas, tengan mayor participación política en el país? Bueno, hoy en día también las compañeras de las organizaciones indígenas, amazónicas, campesinas y rurales han empezado a avanzar en estas luchas y en estas demandas, ¿no? Ellas siempre nos dicen, a nosotros las feministas de la zona urbana, que ellas dan en realidad más batallas, porque por un lado ellas están luchando junto con sus pueblos por las reivindicaciones históricas de sus pueblos que pueden tener que ver con territorio, con agua, con recursos naturales, pero a su vez ellas también hacen una lucha dentro de sus propios pueblos para ir cambiando las costumbres que las vulneran, que las constriñen, etc., ¿no? Entonces hay que trabajar con ellas y acompañarlas, ¿no? Sin imponerle ni llevarle nuestro modelo de autonomía, de libertad, sino ir construyendo con ellas, ¿no? Ese modelo de autonomía y de libertades que ellas dicen. No es que el tema de la violencia de los derechos es solo un discurso occidental. Ellas te dicen, ¿sabe qué, compañera? Yo no sabía que yo tenía derecho a que no me peguen, ¿no? Sé que no me gusta cuando me peguen, pero no sabía que eso era un derecho. Entonces, yo creo que hay que acercarse, pero siempre con mucho respeto también, porque uno no puede llegar a una zona a imponer, ¿no? ¿Y cómo califica hasta el momento la gestión de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ahora que se llama así el Ministerio, Ana Jara? Bueno, empezando por el nombre, ¿no? Que nosotros discrepamos desde la denominación que tiene. Pensábamos que iba a ser el Ministerio de la Mujer y Ciudadanía, o el Ministerio de la Mujer y Población, que tiene que ver con las políticas de población, pero no el tema de poblaciones vulnerables, porque tiene que ver con un enfoque que todos los que trabajamos en políticas públicas está superado, ¿no? Hoy en día ya no hablamos de población vulnerable porque ninguna de nosotras, ni las mujeres, ni las indígenas, ni los pobres, ni los discapacitados somos vulnerables por sí mismos, sino porque el contexto, la estructura nos ha colocado en esa condición, ¿no? Entonces, y trabajamos desde el enfoque de derechos, fundamentalmente de derechos humanos. Entonces, desde el nombre ya vamos mal, ¿no? Y luego nos preocupa sobremanera, ¿no? O sea, si bien estamos en un país libre que se respeta la pluralidad de credos, nos preocupa que un Ministerio de la Mujer, quien dirige ese ministerio, no tenga claridad en separar de su función pública, no que tenga su credo, puede tener uno el credo que quiera, ¿no? Pero que no tenga claridad para separar de la función pública sus concepciones o dogmas religiosos de lo que son los derechos y las políticas públicas, ¿no? Porque eso es peligroso en cualquier ministerio, pero en el Ministerio de la Mujer es mucho más peligroso, ¿no? Porque históricamente, universalmente, las religiones ya tienen un lugar asignado para las mujeres, un orden. En ese orden, en esa cosmovisión, en esa estructura, tienen un lugar para las mujeres y ya tienen un guión escrito para las mujeres, qué debemos hacer. Y la mayoría de esos guiones en las religiones no se condicen o no guardan relación con los derechos. Entonces nos parece peligroso esa combinación de dogmas sobre derechos. Se buscaría un Estado laico, ¿no? La demanda es de un Estado laico, no es un laicismo totalitario tampoco, no, en absoluto. Pero la demanda, en realidad, al Estado peruano es un Estado laico, en todos los campos, no solo en el campo de los derechos de la mujer, sino en general. Es más, el Estado laico es una condición del surgimiento de la democracia moderna. Cualquier democracia que se diga moderna tiene que tener como requisito el tema de la laicidad. Lo que pasa es que el nuestro, claro, el nuestro lo es jurídicamente declarado, ¿no? Pero culturalmente y en sus prácticas políticas todavía no lo es, ¿no? Es un Estado pobremente laico, donde hay mucha interferencia de la Iglesia, y el problema no es que la Iglesia interfiera, sino que nuestros funcionarios le presten oídos a lo que dice esas distintas iglesias. ¿Cuánta importancia tiene la mujer en la toma de decisiones en un país, en los puestos claves?
Bueno, lo que pasa es que las mujeres, para participar en la toma de decisiones, digamos, tenemos distintos niveles de participación, pero en puestos claves es poco porque no estamos en muchos puestos claves, ¿no? En el Parlamento nuestra representación ha disminuido. En el 2006 había el 28% de representación femenina, el día de hoy tenemos el 21,5%, es decir, hay menos mujeres en el Congreso. En los ministerios tenemos 2 o 3 ministras, ¿no? O sea, son pocas en realidad. Lo otro son un gran hueso de mujeres que de alguna manera buscan mecanismos de presión social, ¿no? De demanda sobre las estructuras de poder para cambiar eso. Pero en la toma de decisiones, en realidad hay poquísimas mujeres, ¿no? En el poder formal. Ahora, que informalmente y por detrás de eso haya mujeres que inciden en el poder, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero la formalidad, que es por donde debería circular el poder, ¿no? En realidad somos bien poquitas. Y para terminar, ¿qué opina de la participación activa de la primera dama Nadine Heredia en el gobierno? Porque que ha recibido muchas críticas, tal vez injustificadas. Bueno, yo creo que también ahí hay que separar, ¿no? O sea, yo creo que ella es una mujer que participa en política, que es casi cofundadora de un partido político y ahora, claro, está desempeñando el rol de primera dama porque está casada con el que devino o resultó siendo presidente, ¿no? Entonces me imagino que le ha de costar desempeñar estos 2 roles sin que se vayan trasladando, ¿no? Entonces, probablemente, digo yo, pues a veces tendrá que pedirle cuentas al presidente de la República como militante de su partido y decirle por qué tomó tal o cual decisión. Pero resulta que a la vez es la esposa y en vez de ir al partido a pedirle cuentas, le va a pedir cuentas en la noche, en la cena o en la alcoba. No lo sabemos, ¿no? Entonces creo que se confunde, pero me parece que ella es una mujer moderna, muy potente, que no deberíamos constreñir sus posibilidades de participación política, pero ese es otro espacio, no es en su rol de primera dama, sino en la militancia de su partido y dentro de ese circuito en realidad, ¿no? No como primera dama, como por ahí decían, no es la copresidenta, no hay copresidencia en el Perú, ¿no? Hay presidente, vicepresidentes, y ella no fue elegida para ese cargo, es esposa del presidente. Saber diferenciar y separar las cosas. Claro, a veces es difícil porque estamos hablando de la misma persona que tiene que hacer distintos roles, ¿no? Pero cuando uno está en el poder, tiene que hacer el esfuerzo por no mezclar esos roles justamente, ¿no? Por no perder esa imparcialidad, esa neutralidad.